verdaderos de la historia de Colombia. La colonización, las batallas de la independencia, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras. Decenas y decenas de episodios dolorosos y cruentos han llenado las páginas de los libros de historia de nuestro país. Uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia ocurrió el 9 de abril de 1948. Este hecho histórico, denominado el Bogotazo, daría un paso a un nuevo periodo de contiendas bipartidistas y el surgimiento de grupos subversivos como las FARC y el ELN en 1964, el M-19 en 1970, posteriormente, el contrabando y la consolidación del narcotráfico permearían nuestra sociedad a todo nivel. En medio de todo este ambiente de inseguridad e incertidumbre, en los 90s, Pablo Escobar le declara la guerra al Estado y lo pone en jaque, asesinando a cientos de policías, políticos, periodistas y civiles como resultado de una ofensiva narcoterrorista que convirtió a Colombia en el país más violento del mundo en aquella época. A esto se suma la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el asesinato de 4 candidatos a la presidencia, el secuestro de más de 50.000 colombianos, la corrupción que, como gripe, contagiaba a todas las esferas del Estado y la vergüenza internacional que cualquier colombiano debía soportar, fueron los factores que en ese momento hacían de Colombia lo más vil y menospreciado del mundo. La guerra cruenta entre los carteles de la droga despedazaban las familias colombianas. Además, el secuestro y las pescas milagrosas de la guerrilla llevaron a los colombianos a ser prisioneros del temor. Como Israel cautivo en la tierra de Egipto, Colombia clamaba a grandes voces que tanto dolor, derramamiento de sangre e injusticia cesaran. Pero parecía que el faraón de la violencia aumentaba cada vez más la opresión. Sin embargo, ese clamor llegó a ser más evidente cuando al inicio un pequeño grupo de algunos cientos de creyentes que se transformarían en miles hasta llegar a la Plaza de Bolívar y llenarla, se tomaron las calles bogotanas en diferentes marchas para declarar que el tiempo de la liberación había empezado y que Dios podía transformarlo todo y en absoluto anonimato. Como un bebé en el vientre de su madre, Dios estaba gestando, en medio de esa oscuridad, un avivamiento. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es así que paralelo a esta realidad, se levantaba otra. En medio de este caos, comenzó un tiempo de contrastes sin igual, porque mientras el país se desmoronaba, la iglesia crecía por doquier. Muchos ministerios comenzaron a ser levantados por el Señor para traer esperanza a nuestra nación. Muestra de ello es que al iniciar el siglo XX, la población cristiana no llegaba ni siquiera al 3%, hecho que vivió en carne y hueso uno de los pioneros de la evangelización en Colombia, el pastor Ignacio Guevara. Además, Bogotá era considerada en aquel entonces una de las ciudades más cerradas al evangelio, a tal punto que la revista Semana registró que en los 90s la población cristiana de la capital escasamente arañaba el 9%. La Constitución de Colombia fue renovada en 1991 y permitiría, con todas las garantías y libertades de la religión tradicional, la predicación del Evangelio en nuestro país. Tal como el Señor lo dijo, su palabra no cayó en tierra. Colombia nunca sería la misma. Y aparte de Bogotá, moveres de Dios se vieron en Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y otras ciudades del país. E iglesias de miles surgieron trayendo un cambio espiritual y social que hasta hoy es evidente. Hoy en día, en Bogotá dejamos de ser, como nos llamaban los principales medios del país, iglesias de garaje, para convertirnos en iglesias de grandes auditorios, estadios y multitudes incontables donde se desarrollan varias megaiglesias, las más grandes del continente, y que según la revista Semana, hacen que alrededor del 30% de la población nacional se declare cristiana. La iglesia colombiana se ha convertido en un referente espiritual y ha impactado diferentes áreas de la sociedad. Nos unimos para defender el derecho de educar a nuestros hijos lejos del enfoque de género ante el Ministerio de Educación, protegiendo fervientemente la familia o el área de la salud, al defender la vida de miles de bebés que aún no han nacido. También
miles de creyentes son punta de lanza en el deporte, la ciencia, la política, la economía, la tecnología y el arte, contribuyendo al desarrollo del país y dejando el nombre del Señor en alto. De otra parte, los medios audiovisuales y digitales están siendo impactados por la Iglesia, llegando a millones dentro y fuera del territorio nacional. En resumen, la Iglesia Cristiana Colombiana tiene una activa participación en todas las actividades del país. Varios millones de colombianos se congregan cada domingo y con el paso del tiempo se hace más fuerte y dinámica. Hoy Colombia puede mirar hacia el futuro con esperanza y una sonrisa confiada, no como en el pasado, dependiendo de las circunstancias, sino de la mano de nuestro poderoso Dios. Y como lo dice nuestro himno nacional, cesó la horrible noche. La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Para nuestro espacio.